Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Una época de la historia que siempre me ha interesado mucho es la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que pasó durante esos años que transformó el mundo en muchas dimensiones. Y bueno, también durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió el Holocausto con el asesinato atroz de millones de personas. Te cuento esto porque hay un evento que es justo antes de que partiera la Segunda Guerra Mundial que quería comentarte hoy día, que es algo que ocurre hacia finales de septiembre de 1938. En ese momento era bastante evidente que Hitler estaba interesado en anexar una parte de Checoslovaquia que se llamaba los Sudetes. Esta es una zona que estaba habitada principalmente por gente de ascendencia alemana. Bueno, la cosa es que estaba a punto de desatarse la guerra en ese momento, y lo que sucede es que el primer ministro británico de la época, Neville Chamberlain, viaja a Alemania para reunirse junto con Mussolini de Italia y Daladier de Francia con Hitler. ¿Para qué? Para tratar de evitar el que partiera una guerra. ¿Y qué es lo que hacen? Se juntan durante 48 horas, ahí claramente Hitler demostró su capacidad de oratoria, porque al final de esa reunión firman un acuerdo en donde a Hitler le permiten anexarse esos territorios checoslovacos. Comentario aparte es que en esa reunión Checoslovaquia no se le permitió ni siquiera participar. Bueno, la cosa es que los representantes de Italia, Francia, Gran Bretaña y Hitler firman este acuerdo en donde Hitler les dice que va a haber paz a cambio de que les entreguen este territorio de Checoslovaquia. Firman y Chamberlain vuelve triunfante. De hecho, en el aeropuerto lo esperaba una multitud enorme de gente. Y luego dice: tengo la convicción de que esto significa la paz para nuestra generación. En general, todos estaban muy contentos. Uno de los pocos que estuvo en contra, de hecho, fue Churchill. Bueno, la cosa es que básicamente al día siguiente, el 1 de octubre, Alemania invade los Sudetes y se anexa ese territorio. Bueno, como tú sabes, después de eso, la conducta de Hitler continuó igual de agresiva y tan solo un año después ya se había declarado por completo la Segunda Guerra Mundial, había comenzado en todo su esplendor. Entonces Chamberlain cae en desgracia. Evidentemente las críticas fueron tremendas en ese momento porque al final todo este acuerdo lo que había servido era para mostrarle a Hitler que en realidad no tenía una gran oposición y lo incentivó a seguir con su carrera de conquistar Europa. Bueno, Chamberlain fue obligado a dimitir en mayo de 1940. De hecho, él muere durante unos pocos meses después de que dimite, creo que fue en noviembre de 1940. La cosa es que la expectativa que había de este acuerdo era que iba a haber paz y la realidad fue completamente distinta. Y sobre eso te quiero conversar, sobre la diferencia entre la expectativa y las realidades. En un episodio pasado conversamos sobre el manejo de las expectativas en el momento de contratar y hoy día me gustaría profundizar un poco sobre ese tema. Y de hecho, te quiero comentar de una ecuación bien simple que yo tengo, de hecho escribo recurrentemente en mi pizarra, que dice S igual R menos E. ¿Qué quiere decir eso? Satisfacción es igual a realidad menos expectativa. Y es bien simple, ¿no? Si la realidad termina siendo mejor que la expectativa, tú vas a sentir satisfacción. Si la realidad es peor que tu expectativa, tú vas a tener insatisfacción. Entonces, en el caso que estamos conversando, en un tema muy serio, ¿no? que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía la expectativa de paz y terminó siendo la realidad una tremenda guerra. Así que evidentemente hubo muchísima insatisfacción. Pero bueno, ¿cómo aplicamos esto en el día a día en nuestros negocios? El punto que te quiero hacer es que cuando tú estás trabajando con tus gerentes, particularmente cuando estás trabajando con un gerente nuevo, tú tienes un set de expectativas que idealmente las explicitaste antes de contratarlo, como lo hablamos en el episodio 12. Pero es muy probable que no lo haya hecho completamente. Entonces tú tienes una serie de expectativas en términos de su desempeño, en términos de su actitud, en términos de su compromiso, etc.
Cuando empiezas a trabajar con él y te das cuenta que en la realidad no se está cumpliendo esa expectativa, es decir, esta ecuación que decíamos de realidad menos expectativa se vuelve negativo, tienes que abordarlo inmediatamente. Convérsalo como no una gran cosa, pero convérsalo con la persona, con este gerente que acabas de contratar. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que tu expectativa era que él estuviese conectado los fines de semana, por ejemplo, pendiente de cualquier cosa que estuviese pasando en la empresa. Más allá si eso está bien o está mal, supongamos que esa fuese tu expectativa y se te olvidó conversarlo, no lo conversaste antes de contratarlo y te das cuenta que no te está respondiendo frente a temas que están pasando en la empresa y que tú esperarías que él estuviese pendiente durante el fin de semana. Convérsalo en la primera vez que lo veas, reconociendo de que quizás se te fue conversarlo antes de contratarlo, pero que querías saber cuál era su opinión respecto a esto, si ve problema con respecto a estar pendiente cuando hay eventos dentro de la empresa durante el fin de semana o en la operación de la empresa durante el fin de semana. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto si lo haces al inicio? Al inicio, como está recién partiendo, es mucho más fácil corregir ya sea la realidad en términos de que este gerente va a cambiar de actitud, o bien vas a tener claro tú de que no puedes esperar eso de este gerente y tú vas a tener que definir si es que estás ok ajustando tu expectativa, o bien sabiendo de que ya no lo va a hacer, empezar a pensar, bueno, cuáles son las implicancias de esto en términos de la evaluación de este gerente o de otros cambios que vas a tener que hacer. La gracia de hacerlo al principio es que es mucho más fácil que hacerlo una vez que ha pasado tiempo y esta decepción que tú estás teniendo se empieza a acumular. Cuando tú tienes esta diferencia entre lo que tú esperas y lo que estás recibiendo, es equivalente como que se genera una cuenta por cobrar de tu parte. Y las cuentas por cobrar, al final, cuando se van acumulando, después ya no son fáciles de pagar y se termina quebrando la relación. Entonces, el punto que quiero marcarte con mucha fuerza es tener harta conciencia de cuando tú veas que un gerente, y esto ojalá lo hagas desde el día 1 que tú contratas a un nuevo gerente, de estar chequeando cómo está el comportamiento, cómo está la actitud, cómo está el desempeño de este gerente. Y tan pronto como veas esta desviación, convérsalo sin un gran drama, pero convérsalo con él o ella para entender cómo lo está viendo, si tiene problema con hacer este ajuste, cómo lo ayudas tú para hacer este ajuste, para cerrar esta brecha. Si lo haces, va a ser mucho más simple manejar esa relación y no vas a empezar a generarte una gran cuenta por cobrar, que tarde o temprano esto va a salir por alguna parte, va a cambiar quizás tu trato u otras cosas. Entonces, importante, ten muy presente estas desviaciones y hazte cargo de ellas apenas las veas. No dejes que esta ecuación se vuelva muy negativa y si abordas de esa manera, lo que vas a ganar es que vas a poder ver un cambio en términos del performance, del desempeño de tu gerente, o si vas a ajustar tu expectativa respecto a lo que puedes recibir. Hazlo. Te lo recomiendo, pero completamente. Es otra cosa cuando tú trabajas en un ambiente en donde no se generan cuentas por cobrar y cada quien sabe el terreno que está pisando y hay una comunicación abierta, hay un feedback permanente en donde tú no dejas que se abra mucho este gap entre la expectativa y la realidad. Y bueno, por eso te hago la pregunta, ¿cómo está la expectativa versus realidad? ¿Cómo está esta ecuación con la gente que tú estás trabajando? ¿Hay un equilibrio o hay una diferencia importante y no lo has abordado? Si no lo has abordado, es momento que lo hagas. Va a ser mucho más simple mientras más temprano lo hagas. Ojalá que con tus gerentes nuevos lo hagas desde el primer día para que sea una práctica recurrente de conversar sobre estas diferencias y te garantizo que va a ser mucho más simple la gestión si es que incorporas esta práctica que es muy simple. Bueno, y antes de cerrar, te quiero hacer un comentario sobre Chamberlain, que de hecho hace poco leí un artículo que me pareció bien interesante, que reivindicaba un poco lo que había hecho Chamberlain, que en ese momento apareció como algo tremendamente equivocado, al haber firmado este pacto que es conocido como el Pacto de Múnich. Decía en este artículo que Chamberlain le decía a su círculo más cercano y conversaba con ellos y le decía que no puedes jugar al póker con un gángster si no tienes cartas en la mano,
que es algo que hace mucho sentido y se refería a que en el momento en que tuvo que negociar con Hitler, Francia y Gran Bretaña no estaban preparadas para una guerra militarmente y que al final ese año en donde efectivamente Hitler avanzó en su invasión, le permitió particularmente a Gran Bretaña el fortalecerse militarmente para prepararse para esa guerra. Esto es materia para historiadores si realmente esto fue así o no, y Chamberlain lo tenía en la cabeza, pero efectivamente si fue así, si fue que él previó esto, entonces la ecuación que estamos hablando cambia completamente, ¿no? Porque la realidad entonces sí terminó siendo ajustada con respecto a la expectativa y Chamberlain terminó haciendo un buen trabajo. Pero bueno, eso es materia de historiadores, y antes de cerrar te quiero recordar que si conoces a algún gerente, algún dueño de empresa o líder de organización que está enfrentando temas como los que conversamos hoy día, por favor reenvíale este capítulo para que lo escuche y tenga mucho ojo con el manejo de las expectativas. Y ahora sí, terminando, te cuento también de que nosotros estamos escribiendo un libro sobre esta práctica secreta que es el Mastermind y sobre el cual hablamos, si no me equivoco, en el episodio 5. Si te interesa recibir una copia gratuita para cuando esté, todavía faltan varios meses la verdad, envíame un mail o métete en nuestra página web www.trustvp.com o escríbeme a alexis.cami@trustvp.com y te vamos a inscribir para que te llegue este libro gratis cuando esté. Así que muchas gracias y seguimos conversando en la próxima. Bye.